Buenas noches con todos. Buenas noches, Magíster. Vamos a dar inicio a la sesión número 3 del diplomado. Podemos iniciar, Magíster. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar el inicio al tercer módulo. Bienvenidos a esta noche, a este día del tercer módulo que tenemos del diplomado para nuestros auxiliares de educación. Vamos a dar inicio con el módulo número 3. Vamos Vamos hoy día a hablar sobre la convivencia. Yo pienso este módulo viene a ser referente todo lo que es el trabajo dentro del trabajo que tiene responsabilidad el auxiliar en educación. Convivencia escolar armoniosa es aquella que tanto en el nivel inicial y primaria viene a ser un conjunto de relaciones basadas en el respeto, la tolerancia, la cooperación y el buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Quiénes son todos los miembros de la comunidad educativa? Lo conforman los estudiantes, los docentes, auxiliares y las familias, padres de familia de todo el alumnado. Su finalidad es crear un ambiente seguro, afectivo y favorable para el aprendizaje y el desarrollo integral del niño. Niño o niña en este caso, ¿no? Del estudiante. La disciplina positiva escolar, según el Minedu, nos dice que es un enfoque educativo que busca formar estudiantes responsables, respetuosos y que sean a la vez autónomos mediante la orientación que da el maestro y tanto las auxiliares en el trabajo conjunto que realizamos en una escuela. El diálogo y el establecimiento de normas claras, evitando los castigos físicos, las humillaciones, que ya no existe, hoy en día ya no debe existir estas formas que se daban antiguamente, o sanciones que vulneren los derechos del estudiante. ¿Qué es la disciplina positiva? Dice la disciplina positiva se como auxiliares para que podamos hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo real dentro de las leyes y normas que se da, porque está ya dispuesto según el Minedo. Cada maestro y cada auxiliar tiene que conocer estas leyes, ¿no? Es una ley que promueve la convivencia sin violencia. Si nosotros comenzamos a leer esa ley, vamos a ver cada artículo, qué es lo que significa dentro del trabajo que desarrollamos, ¿no? El decreto supremo 004 del 2018 Minedu, que son los lineamientos de convivencia escolar, también es otra de las normas que tenemos que tener en cuenta. Este decreto supremo es aquella que nos da los lineamientos, cómo debemos de crear esa convivencia escolar en una escuela. También tenemos las normas de tutoría y orientación educativa. Esas normas de tutoría y orientación educativa están conformadas ya dentro de la institución, que llámese el director con los docentes,
y toda la plana, van ellos haciendo sus normas según la escuela, como quiere formar al estudiante, ¿no? Y el director es quien plasma esas normas a través del AUGEL con una resolución directoral que sale dentro de su ámbito legal ya como director, ¿no? Estas normas también nos ayudan para orientar y tener un trabajo armonioso dentro de la institución. El protocolo contra la violencia escolar, tenemos el CICB, es una entidad que está dada por el Minedo, incluso para este año ya está dispuesto el, el que cada caso se eleve de inmediato al CICB. Eso también se maneja a través de la dirección, el director, y si organiza su plana docente, hay un maestro también que se encarga de elevar esos casos cuando son de alguna violencia que se pueden dar, porque hay dentro del aula es una gama de problemas. Si observamos, cuando tenemos esta realidad que es una cruda realidad dentro de nuestro país, llamemos aquí nosotros como peruanos, cada familia es una realidad, es un hogar que se constituye y estos niños son lo que reflejan de cada formación educativa, cómo los educan y vienen, el niño llega al aula, cada niñito, cada cabecita de cada niño es una realidad triste, digamos, cuando el niño viene con problemas de padres que abusan, maltratan, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si vamos a hablar, a decir la realidad que yo al menos como trabajadora, como maestra, con mis, tengo ya 26, 27 años de servicio, imagínense, es una gama de realidad de cada niño, es una experiencia que tenemos todo un bagaje de experiencias para interactuar esta noche y ver esa realidad cuando se da dentro de las aulas, con niños que tenemos que nosotros suplir como padres, como maestros, a la vez hacemos papel de padres porque nos preocupamos de cada caso y lo podemos resolver muchas veces, ayudamos de muchas formas para que el niño pueda salir adelante. El maestro es aquel que acompaña a este niño para que sea un niño de bien para la sociedad. Los transformamos, los hacemos niños tan que cuando vienen tan lacerados del hogar, con un maestro que se ha preocupado y ha visto su realidad, ese niño lo supera y con acompañamiento de una psicóloga mucho mejor. Y es un niño para la sociedad que va a ser una, va a ser un buen ciudadano que va a aportar a su país. Y eso es lo que busca el maestro, eso es lo que buscamos como auxiliares, ¿no? Entonces, hay que tener presente el, estos lineamientos como auxiliares. También tenemos que el auxiliar de educación en el nivel inicial o primaria cumple cumple un rol muy importante en la prevención del acoso escolar que hoy en día se da el bullying, ¿no? El bullying es un tema que no es de ahora, esto viene de muchos años atrás, sino que con los descubrimientos poco a poco ya esta palabra se ha ido modernizando y hemos llegado a concluir que el bullying es aquel que daña mucho al niño. Y el maestro y el auxiliar tenemos que tener un ojo clínico cuando existen estas cosas para evitar. Y justamente el bullying también, él sí se ve,
se reporta al CICB, ¿no? Se reporta cuando el bullying es algo ya que tiene que entrar a tallar con seriedad para algún caso muy, como dicen, que hay que ponerle atención, ¿no? Porque si dejamos el bullying, ¿qué trae consigo? Que el niño se mate. Y se ha visto, ¿no? Esas realidades se ven, que el niño ya no llegue a la escuela nunca más, deje la escuela, abandone sus estudios y sea un niño que renegado ante la sociedad y en conclusión termina siendo un mal ciudadano, ¿no? Entonces, cuando el colegio es buen observador en todas estas cositas, tenemos que nosotros como maestros y auxiliares ponerle mucha atención y evitar eso, ¿no? Evitarlo, ¿no? Porque tiene solución, ya que es quien dice mantiene contacto directo y permanente con los estudiantes durante las actividades escolares, los recreos, el ingreso y salida, y su atención debe ser preventiva, orientadora y formativa, siempre en coordinación con el docente y el equipo directivo. Esa es la tarea como auxiliar de educación. Y a mis amigos, o sea, como auxiliares debemos tener una acción preventiva, orientadora y formativa para evitar que se siga dando el bullying dentro de los alumnos. ¿Cómo debe ser, dice, cómo debe actuar la auxiliar de educación frente a la prevención del acoso escolar en nivel inicial o primaria? Dice, debe ser un observador, debe, debe ser observación permanente, debe tener una observación permanente del comportamiento estudiantil dentro de de su institución donde trabaja. Vigilar las relaciones entre estudiantes, dentro y fuera del aula, ya sea los recreos, los pasillos, los servicios higiénicos y los patios, ¿no? O sea que nuestra auxiliar siempre debe estar pendiente de los niños para ver cómo se están conduciendo dentro de todo el ámbito que concierne los patios, los servicios higiénicos, los pasillos, a la hora que hace su recreo este estudiante. También es aquel que identifica los cambios de comportamiento de los niños, como, por ejemplo, el aislamiento, tristeza, ¿no? Como temor de asistir a clases, agresividad repentina, pérdida de materiales o lesiones frecuentes, ¿no? Materiales frecuentes, detectar posibles situaciones de maltrato físico, verbal, psicológico o social. Porque hay a veces dentro del aula también se da, por ejemplo, que los niños, siempre puede haber uno que domine a otro y está ahí pendiente que lo le hace, ¿no? Amenazas de forma de tenerlo bajo su manejo. Hay tantos casos que se dan dentro de la convivencia escolar dentro de los niños. El maestro tiene que ser como nosotros tenemos un ojo clínico, tenemos que eso desarrollarlo y conocer sobre todo, porque aquel auxiliar que conoce todas estas cosas es aquel que abraza bien su carrera y lo hace de la mejor forma. Incluso lo desarrolla, va desarrollando esta capacidad dentro de su trabajo, ¿no? Y la experiencia, cuanto más lo va desarrollando, es mucho mejor porque se desenvuelve y es más audaz para descubrir cuando se está dando casos de esta
índole del bullying. Promoción de la convivencia escolar positiva. ¿Qué hacemos cuando hay promoción de la convivencia escolar positiva? Fomentamos el respeto, la tolerancia y la solidaridad entre compañeros. Reforzamos normas de convivencia escolar mediante recordatorios y ejemplos prácticos. Motivar el uso de palabras amables y el trato respetuoso entre estudiantes. Hacemos también que se promueva juegos cooperativos que fortalezcan la integración y el trabajo en equipo dentro de todos los niños. Cuando tenemos orientación inmediata ante conflictos, ¿qué se desarrolla ahí? Hacemos que intervengan oportunamente cuando observes discusiones o agresiones entre ellos, entre los estudiantes mismos. Dialogar con los niños involucrados de forma calmada y respetuosa. De esa manera tiene que ser el auxiliar. También es aquel que promueve la reflexión sobre las consecuencias del maltrato, ¿no? Hacerlo que reflexione este niño si ha observado en el recreo que le ha pegado sin razón alguna al compañero, hacer en ese instante que se disculpen, que se abracen, que se perdonen, que ya no vuelva a pasar, que se comprometa a que respete al compañero. Y de esa manera el niño va aprendiendo a mejorar su forma de trato con el amigo, con su propio compañerito del salón, ¿no? Dice, evitar castigos, humillaciones o sanciones que afecten la autoestima del estudiante. Eso también es recomendable, ¿no? La auxiliar de educación es aquella que no somete a que sea humillado el niño, ¿no? Evitar esa forma, ¿no? Tratar de que se fortalezca ese buen trato entre ellos, ¿no? Cuando dice que hay comunicación y reporte oportuno, cuando hace esta actitud la auxiliar, comunica y reporta, está haciendo informar al docente tutor sobre cualquier indicio o caso de acoso escolar. Cuando registra las incidencias según las normas de la institución educativa, ¿no? Cuando coordina con el equipo de convivencia escolar o psicopedagogía cuando sea necesario, ¿no? En estos casos, por ejemplo, de equipo de convivencia escolar, todo colegio, toda institución educativa, en el mes de marzo, antes de empezar las clases, el director como líder es aquel que organiza todos estos soportes, ¿no? Y tenemos orientación para, tenemos ese equipo de convivencia escolar que se da, que lo conforman docentes de ese comité. Y cuando ya nosotros empezamos y a las clases con los niños, tenemos que hacer llegar esos reportes. Tiene que haber, es más, cuando ya se da estas pequeñas vacaciones intermedias de los estudiantes, son los niños los que descansan y los maestros, nosotros somos los que reportamos ciertas evidencias durante el lapsus que hemos tenido con los estudiantes. Ahí es donde se refuerza, se va tomando medidas y qué hacer de todas las aulas, las experiencias que han encontrado cada docente y se va reforzando ese trabajo. Pero ¿quién lo hace? Es el líder, el director. Él es el que lidera toda esta estructura dentro de la plana docente. Y si es un director preocupado de que vaya mejorando en todos los aspectos
de nivel educativo, es ahí donde caminamos frente a estos comités, ¿no? Porque todos los años, al menos en mi institución, está ya estructurado, cada maestro tiene su responsabilidad, aparte que es pedagógico dentro de su aula, también tenemos cargos que nos conformamos para hacer llegar nuestro plan de trabajo en el mes de marzo y ir mejorando cada comité. Por ejemplo, en este caso de equipo de convivencia escolar, es netamente para ver todas las formas de convivencia de los estudiantes y si hay algunos problemas que hay que darle solución, es ahí donde entramos a tallar, ¿no? Esta área. Por eso dice cuando sea necesario. Mantener comunicación respetuosa con los padres de familia cuando la institución lo indique. Esto también es tan importante de que el auxiliar tenga sea, digamos, bien allegado en el buen trato, en la cordialidad con los padres, ¿no? También dice que es formación en valores. Miren, miren, colegas, amigos, como auxiliar de educación, todas las premisas que nos da aquí. Formación en valores y habilidades socioemocionales. Imagínense toda esa responsabilidad que tenemos dentro del trabajo. Formación en valores y habilidades socioemocionales, incentivar la empatía, el compañerismo y la resolución pacífica de conflictos, enseñar a los estudiantes a pedir ayuda cuando se sientan amenazados, promover la autoestima y seguridad personal en cada niño o niña, ¿no? ¿Qué hace también el auxiliar? Garantizar espacios seguros, supervisa, ¿no? Supervisar constantemente a los estudiantes para evitar exclusiones o grupos conflictivos, velar por el cumplimiento de normas, de disciplinas y respeto, promover la autoestima y seguridad personal en los niños, ¿no? También garantizar espacios seguros, supervisar constantemente zonas seguras, ¿no? Donde suelen ocurrir agresiones en los recreos, en la entrada y salida. Esa es la hora más especial que los niños buscan a veces para agredirse y hacerse daño, ¿no? Organizar a los estudiantes para evitar exclusiones o grupos conflictivos. Velar por el cumplimiento de normas de disciplinas y respeto. También el auxiliar debe actuar con enfoque de protección del niño. ¿De qué manera? Escuchar a la víctima con respeto y confidencialidad. No minimizar ni ignorar las denuncias o señales de acoso. Brindar el apoyo emocional inicial al estudiante afectado. Seguir los protocolos establecidos por el Minedu sobre convivencia escolar. ¿Cuál es la importancia del rol del auxiliar? La auxiliar de educación es una figura clave para detectar tempranamente situaciones de acoso escolar, contribuye al desarrollo de un clima escolar saludable y fortalecer la formación integral de los estudiantes, ¿no? Tenemos una resolución pacífica de conflictos escolares. ¿Qué es? ¿Qué es? Es la capacidad de resolver problemas o desacuerdos entre estudiantes utilizando la comunicación, la empatía y el respeto mutuo, logrando acuerdos
que beneficien a ambas partes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo aquí? ¿Cuál es el objetivo? Es prevenir la violencia escolar, desarrollar habilidades sociales y emocionales, fomentar el respeto y la tolerancia y promover la convivencia escolar armoniosa. ¿Cuáles son los tipos de conflictos escolares más comunes que tenemos? Son, por ejemplo, las discusiones entre compañeros, son las burlas o exclusión escolar, o perdón, son las burlas o exclusión social, que a veces no quieren juntarse con el compañerito y lo aíslan. Son problemas en juegos, ¿no? Problemas en juegos o actividades grupales, malentendidos o falta de comunicación. ¿Cuál es la estrategia para la resolución pacífica de estos conflictos? Es el diálogo. El diálogo permite que los estudiantes expresen sus opiniones y sentimientos con respeto. La mediación escolar. Un adulto, docente o auxiliar ayuda a los estudiantes a encontrar soluciones. ¿Qué es la negociación? La negociación viene a ser los estudiantes cuando buscan acuerdos que beneficien a ambas partes. La negociación no es que yo nada más me beneficie, no, sino es que ambos nos beneficiamos para estar tranquilos frente al problema. La empatía, ¿qué hace la empatía? Nos ayuda a comprender los sentimientos del otro. El establecimiento de acuerdos nos compromete a cumplir soluciones que eviten nuevos conflictos. Entonces, ¿cuál es el rol del auxiliar de educación? La auxiliar de educación cumple funciones importantes. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Como escuchar a los estudiantes con respeto, orientar en la búsqueda de soluciones pacíficas, supervisar recreos y espacios escolares, promover valores como respeto y tolerancia, informar sobre, a la docente cuando se ha dado un conflicto, ¿no? Cuando el conflicto sea grave, ¿no? Ahí debe informar la auxiliar. Pasos para resolver conflictos escolares. ¿Qué pasos debemos tener en cuenta? ¿Qué pasos? Para resolver los conflictos escolares, tenemos que identificar el problema, escuchar a ambas partes y conocer qué ocurrió. Expresar emociones permite que los estudiantes digan cómo se sienten. Al niño no le podemos decir, quédate callado o cállate, ¿no? Tenemos que en ese momento sacarle todo su sentir de él, ¿no? Escucharlo, permitir que ellos digan cómo se sienten después de haber pasado un problema. Buscar las soluciones, analizar alternativas para resolver el problema, ¿no? Y llegar a los acuerdos, establecer esos compromisos de respeto entre ellos, ¿no? Y hacerle un seguimiento. Quiere decir verificar que el conflicto ya no se vuelva a repetir. O sea, eso tenemos que evitar como auxiliares, porque si estamos reiteradamente en el circuito vicioso de que se vuelva a dar, se siga dando, entonces ahí no estamos dando solución, ¿no? Dice, actividades prácticas para el estudiante son, por ejemplo, las dinámicas, cuando hablamos y solucionamos, ¿no? Esas son dinámicas, hablamos y solucionamos. Aprenden aquí a resolver conflictos mediante el diálogo, ¿no? Se expresan, ¿no? Cada uno presenta sus situaciones de un conflicto
y los estudiantes dramatizan la situación y le buscan soluciones pacíficas y luego reflexionan frente a la importancia de, de cada caso que se pueda dar, ¿no? Con valores del respeto, la tolerancia, etcétera. La importancia en el ámbito escolar mejora el clima escolar, previene el bullying, fortalece habilidades socioemocionales, promueve cultura de paz, el buen trato y el clima escolar saludable son elementos fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. Esto está promovido por el Ministerio de Educación, ¿no? El Minedu eso lo que establece, que dentro de la convivencia escolar y la prevención de la violencia, que no debe, en una aula, debemos trabajar con los niños en armonía. Y eso debemos cultivar el buen trato y clima escolar saludable, ¿no? ¿Y qué es el buen trato y clima saludable? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? El buen trato es la forma adecuada de relacionarse con otras personas basadas en el respeto, la empatía, la comunicación y la valoración de los demás. ¿Cuáles son sus características del buen trato? Es tener el respeto hacia los demás, comunicación adecuada sin violencia, empatía y comprensión, solidaridad y cooperación, valoración de las diferencias. ¿Qué es el clima escolar saludable entonces? Es es el ambiente positivo dentro de una institución educativa, donde los estudiantes se sientan seguros, respetados, motivados para aprender. Y las características de este clima escolar saludable se, se ve cuando hay relaciones respetuosas entre estudiantes y docentes, cuando está el cumplimiento de normas de convivencia, cuando hay participación y trabajo en equipo saludable, prevención de la violencia escolar, cuando hay promoción del bienestar emocional, ¿no? La importancia del buen trato y clima escolar saludable favorece el aprendizaje, previene conflictos y acoso escolar, fortalece la autoestima del estudiante, promueve la convivencia pacífica, desarrolla habilidades sociales, ¿no? ¿Cómo reconocemos estas conductas positivas? Motivar y felicitar las buenas acciones. El maestro es aquel que da esas pautas a los niños cuando los niños, por ejemplo, se portó mal con su compañerito, a veces sin, de repente vino de mal momento de casa y desfoga con el compañerito y uno rápido lo hace reflexionar, ¿qué te pasó, Juanito? ¿Por qué actúas así? Tu amiguito se merece una disculpa, un abrazo, que ya no lo vas a volver a hacer. El niño lo abraza, le pide y se compromete a que ya no va a volver a ocurrir. Y el niño, eso cuando le vas interiorizando, el niño va mejorando su conducta y lo vas a llevar a que sea un jovencito con esa empatía frente a los demás. Ya no lo va a volver a hacer. El niño, por eso decimos, el maestro es aquel que modela, es aquel que esa masa bruta la va, día a día la va formando. Entonces, si estamos así constantemente con este niño, lo vamos modelando a nuestra forma. Pero ¿qué sucede cuando en el hogar no se da estas cosas? El maestro tiene que hablar, tiene que llegar con el padre de familia, tiene que poner un grano de arena, algo más fuera de su trabajo, tratar de hacerlo ver la realidad al padre de familia, a la madre de familia, para que le vaya mejorando la conducta, porque el trabajo no lo va a hacer sola ella, también tiene que pedir el apoyo del padre de familia y que él, lo que hace el maestro en el aula, la madre lo siga haciendo,
De repente es una madre llena de problemas, pero que no desfogue con el niño, que le está haciendo daño, que le está lacerando, mucho más si el niño ha hablado, ¿no? A veces hay niños que dicen, me gustaría quedarme o me gustaría vivir con usted, maestra. ¿Dónde usted vive? Cómo quisiera ir con usted a su casa, estar con usted. ¿Por qué lo dice el niño? Porque ve que el buen trato que le da la maestra, el maestro, ahí se siente mucho mejor, él se siente feliz. Un niño es un niño y nosotros como adultos a veces castigamos de una forma tan que no nos ponemos a pensar que es un niño y el adulto tiene que ver eso. Los adultos nos olvidamos que una vez hemos sido niños y tratamos mal a los estudiantes y eso jamás, hoy en día ya no está permitido eso. Entonces, el padre de familia cuando lo concientizamos y le hacemos ver la realidad que vivimos con cada hijo que tiene él en el aula, el padre te da la razón y caminan juntos, te da la mano. Por eso dice, trabajamos de la mano con el padre de familia o con la madre. Hacemos ese trabajo juntos y le pedimos que por favor nos ayude, porque si no hacemos eso, de nada te sirve que tú como auxiliar le has dado mucho amor, has hecho que cambie, pero si va a una realidad de su hogar y la madre sigue tratándolo mal, con palabras, con un trato indeseable, tú después vas a decir, no, ¿qué pasó? No hice nada. Todo lo que hice no me sirvió. Es que lo haces sola. Tienes que buscar al padre. Por eso las reuniones siempre se dan en el aula, ¿no? ¿Y quién maneja todo eso? Cuando la auxiliar con su maestra están en constante trabajo conjunto, es todo un trabajo, por eso como es importante que el auxiliar sepa su rol, sepa lo que debe hacer. Cuando el auxiliar maneja bien su trabajo, conoce bien lo que debe hacer, ella ayuda mucho en el cambio que se debe dar y transformar vidas. Imagínense si hay en un aula 35 cabecitas, 35 niños, es ahí donde nosotros hacemos maravilla, ¿no? De cambios. Vamos a seguir, como dicen las actividades, para promover el buen trato. Tenemos muchas actividades que les podemos dar el árbol de los valores, mensajes positivos, dramatizaciones del buen trato. Y esas son actividades que tal vez hay auxiliares que conocen estas actividades que ya ellas ayudan a reforzar dentro del aula, ¿no? Acciones para mantener un clima escolar saludable, promover participación estudiantil, mantener comunicación entre docente, auxiliares y padres, detectar conflictos oportunamente, fortalecer habilidades socioemocionales, aplicar normas de convivencia escolar, ¿no? Y todo esto nos lleva a concluir que el buen trato y el clima escolar saludable son pilares fundamentales para la convivencia escolar, ya que permiten formar estudiantes respetuosos, responsables y capaces de vivir en armonía con los demás. Imagínense qué gratificante tu trabajo cuando tú ves que has transformado vidas. Qué bonito es cuando tú ves que has cumplido tu trabajo, cuando has visto ese cambio. Yo les transmito una experiencia porque tenemos como maestros muchas experiencias dentro del trabajo, experiencias que nos ayudan, que hoy en día ya no lo debemos guardar, no debemos ser egoístas porque eso ayuda a que transformemos más vidas
cuando, por ejemplo, vemos que somos maestros de vocación y queremos a nuestros estudiantes que sean muchos mejor, cada día sean mejores dentro de la labor que hacemos, prácticamente los alumnos sienten esa gratificación de tener un maestro que le ayudó tanto. Yo les hablo de una experiencia cuando he tenido en un colegio, porque yo ya he trabajado en 3 instituciones educativas. Cuando me inicié en mi primera escuela, tuve una experiencia cuando recién llego. Tenía una experiencia de 2 hermanitos que su casa se había incendiado y los niños habían quedado con esa impresión de no tener ayuda psicológica porque eran pequeñitos y verse envueltos en llamas, tremendas llamas, creo como fue un milagro que alguien los ha sacado de una manera introspectiva y los ha salvado, pero uno de ellos era el más afectado porque llegó a tener el fuego en su cuerpito, quedó el niñito con unas reacciones que muchas veces mis colegas decían, ¿tú por qué lo tienes que abrazar? Ese es un loco. A veces sabemos colegas que reaccionamos de una manera que yo recuerdo mucho que las miraba y, ¿por qué? Si es un niño. ¿Tú cómo eres? ¿Cómo actúas con tus alumnos? Y ellas se sorprendían de verme ser tan afectiva con los alumnos porque ellas no lo eran. Ninguna de ellas, y tenían más años que yo en esa institución, y se sorprendían y me decían, ese es un niño loco, como ha sentido que el fuego lo tenía ya frente a él, ha quedado como loco, pero sinceramente a mí siempre así de una manera muy sutil, las hacía entender y les hablaba. Entonces, como yo lo tuve a mi niñito a cargo, todas las mañanas al llegar, no, yo siempre recuerdo mi niñito, por ejemplo, ¿qué hacía? Me veía llegar y, y corría de tal manera que corría y subía y me abrazaba y enlazaba sus piernitas en mi cintura y de esa manera entrábamos al aula. Y recuerdo que le decía, hijito, ya, hoy día nos toca, a ver, nos va a tocar comunicación, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, tú me vas a ayudar en este momento. Le daba pequeñas tareas y el niño muy bien comenzó a reaccionar, que recuerdo llegando a los 2, 3 meses, mis colegas me decían, porque ya el niño había pasado con ellas, me decía, pero ¿qué haces tú, Violeta? ¿Qué has hecho para...? Pues ya, a ellas se miraban entre las dos y recuerdo que se sorprendían porque decían, ay, ¿qué le has hecho al niño que ya no actúa como? O sea, a ellas les parecía gracia, ¿no? Disculpen, colegas, amigas, auxiliares, que a veces no somos maestros de vocación. Llegamos a educar, pero yo a veces, incluso yo decía, ¿y cómo serán con sus hijos? ¿Cómo actuarán con sus niños? Aunque una de ellas era soltera y o sea, una era mamá y la otra era soltera, pero era increíble sus reacciones. Y al final, ese niño termina sexto y llegó a ser un niño que incluso su mamá me felicitó porque se fueron a Lima a vivir y el niñito siempre me llamaba, ya siempre me llamaba. Llegó a ser un joven que llegó a trabajar allá en Lima hay locales de técnicos que son para que trabajen. El niño había estudiado algo,
algo técnico que se desempeñaba y se desenvolvía muy bien. Y eso quedaron las colegas sorprendidas. Esa es una experiencia de las tantas, como por ejemplo en el segundo colegio donde llego a trabajar, recuerdo una coleguita me decía, Violeta, cuando llegaba fin de año, ¿cuántos vas a jalar? Y yo la miraba, ¿a jalar de año? Le digo, ¿que tú ya tienes para jalar? Sí, me decía, yo ya tengo 4. ¿4 vas a jalar? ¿Y por qué motivo? A este lo jalo porque es un diablo, porque no estudia, no hace nada, es terrible, no obedece, ya no puedo más, ya no puedo, Violeta, ya tiraba la toalla, me decía, no puedo con ese, es un demonio completo, te lo voy a pasar a ti. Y yo agarraba, le decía, así, ya, ya, yo normal, lo vas a jalar, qué pena, no has podido que ese niño mejore. No, no, de repente, no sé, pero yo ya no, con ese diablo, a ti te lo voy a dar. A ver si lo aguantas. Bueno, llegó a cumplir su palabra. Llega a mis manos el niño, Carlitos, que nunca olvido su nombre. Este niño lo observaba yo, cómo era. Y sí, tenía una conducta muy inquieto, demasiado inquieto. No tenía los cuadernos al día, no les gustaba escribir, le gustaba fastidiar al compañero. Entonces, observándole su conducta, hago mi reunión con mis padres, todos se van y la hago quedar a la madre. Le digo, señora Isabelita, yo quiero con usted que me brinde unos minutos de su tiempo, pero vamos a hablar concerniente a Carlitos. Y le comencé a hacer varias preguntas y la madre me dice, sí, profesora, se pone a llorar y me dice, yo ya no lo soporto a mi niño. Yo no sé, profesora, qué hacer con mi criatura. Era un niño. Disculpen, amigos, auxiliares que me escuchan. Era un niño. Entonces tenía 8 años. Y yo le digo a la señora, ¿por qué usted no puede hacer nada? No, profesora, aparte que no me obedece, no me obedece. Su padre le da unas penqueadas, hasta lo medio mata, pero no entiende así. Bueno, llegué a darle unos consejos a la madre que yo incluso la comprometía que llame a su esposo un día porque ellos trabajaban mucho y el señor se personó, vino a mi aula, conversé con el señor y los comprometí de una forma que fui trabajando poco a poco, tanto yo y con ellos. Miren la importancia que hay de unirse con los padres. Lo más sorprendente fue que mi colega me iba observando el trabajo de ver el comportamiento de Carlitos. Y a la hora de recreo, nunca olvido cuando se acercaba y me decía, ¿qué? ¿Los vuelto angelito al diablo? Y yo le digo, colega, como era soltera, le decía, habla bonito, no te expreses así de mi niño. Él tiene que mejorar y tendrá que ser mejor. Y lo vas a ver a fin de año que era un chico mucho mejor de lo que ya. Se sorprende tan, pero niño llega al aula, decía, no te creo, no te creo, cuaderno ni siquiera me presentó. Y cuando llega a mi aula y comienza a pedirle sus cuadernos a mi niño, se sorprendió demasiado.
la madre al fin de año. Recuerdo que hasta lloró y me agradeció. Y hoy en día ese niño Carlitos es un niño que trabaja en Lima, tiene una empresa, hace mochilas, hace, elabora pantalones blue jeans, se llevó a la hermana, trabajan como socios en su propia empresa, me mandaba fotos donde yo lo veía pequeño cuando trabajaba en sus máquinas profesionales gigantescas, que él se perdía en tremendas máquinas trabajando, el niño. Es es una realidad hablar del rol que cambiar vidas, transformar vidas, hacerlos productivos, niños que cuando el maestro, hay maestros que dicen yo no puedo, no puedo, con ese alumno no puedo, no doy más, ¿no? Educar a un niño es algo tan gratificante, amigos. Entonces, el trabajo que tenemos como maestros es bastante, es bastante. Y las estrategias que tenemos son muchas estrategias que debemos empoderarnos de esas estrategias. Transmitir nuestras experiencias es lo que te gratifica y te hace grande para que tú lo realices con ese amor, ¿no? Tenemos esta tarea grande, amigos, de transformar vidas. Por eso, como decimos nosotros, la tarea de un maestro es transformar vidas, hacerlos que los niños cada día superen cuando son niños, en estos casos los niños con problemas de necesidades especiales, también son niños que hoy en día, si tienen a un maestro que les da mucho a ellos para que superen sus situaciones, son niños productivos, son niños que agradecen, son niños que saben que ese maestro le ayudó bastante, lo superó. Y para eso estamos, o sea, la educación es justamente eso. Si nosotros somos la fortaleza de cambiar a un mundo completo, tenemos esa tarea, amigos. Entonces, el rol de auxiliar de educación cumple esas funciones importantes de escuchar a los niños con el respeto, ¿no? Por eso, como decíamos nosotros, no debemos trabajar solo, debemos trabajar en conjunto con los padres. Hagamos ese trabajo, amigo, hagamos ese trabajo. Y es menos cargar peso cuando pedimos el apoyo con el padre, porque el padre de familia está llamado para que juntos de la mano saquemos adelante. Yo por eso les decía a mis mamás, hoy en día trabajo en una nueva escuela, ¿no? Que ya tengo 5 años laborando en Cristo de Pachacamilla, como les vengo diciendo, hagan algo ustedes, ustedes como madres, hoy es el momento, porque si tú no haces nada hoy que está tu niño pequeño, más tarde será irreversible. Ya no vas a poder sacarlo adelante a tu niño, porque ya creció, es un adulto, ya no puedes. Es ahora, preocúpate ahora. Y así hay varios casos, miren. Esa es mi labor como maestra. Aparte de enseñar, es detectar los problemas. Por ejemplo, yo ahora que estoy en una escuela, que estoy en mi escuela, casos como por ejemplo de mi niño, ¿por qué no le queda a mi criatura? Su nivel cognitivo era, hoy sabía mi nombre completo y mañana de primer grado. Ya no, profesora, ¿cómo es la M?
¿cómo la olvidaba? Y yo me sorprendía. Ya para mí no era normal esto. Hasta que un día en las reuniones, igualito, quédese, quédese, madrecita, con usted necesito hablar. Entonces dialogaba con la señora. Tal vez por la vergüenza, no quería contarme cómo había nacido su niño. Cuando yo ya le hago el traslado para que vaya a una psicóloga, lo lleve a salud, al centro de salud, y le descarten al niño porque era ya serio, algo serio, que la comprometí y lo llevó a su criatura, la psicóloga me manda un escrito para mí. Entonces me da su teléfono, yo la llamo, converso y me comienza a narrar cómo había nacido el bebé, algo que yo me sorprendí. Entonces, ese era un factor para que el niño algo tenía en la cabecita, como decía la experta, me dice, lo he mandado al neurólogo y al neurólogo sacará la placa que debe sacarle al cerebro del niño. Pero ¿en qué queda? Miren, eso es lo más triste. Cuando la madre ya no le sigue el tratamiento al hijo, lo va dejando. Y prácticamente el niño ha quedado en mitad del camino, no le ha sacado la radiografía, no se ha preocupado en seguirle el estudio del cerebro, porque el niñito había nacido, desde su nacimiento había nacido con la cabeza desformada y poco a poco se le ha ido nivelando, dice, acomodándose su cerebrito, ¿no? Con los pasos de los días de su nacimiento y el niño es cabezón. Pero ¿qué ocurre ahí? Hay algo más que le ha afectado en parte cerebral del niño para que él pueda asimilar y contener lo que aprende. Él en el momento sabe su nombre, al día siguiente no lo sabía. Y eso yo lo vine a detectar porque mi niño entró a segundo grado. Entonces, mi colega de primer grado no detectó eso. Yo lo detecto, hago que vaya la madre, que lo haga seguimiento en salud, pero hoy en día el niñito, por ejemplo, yo ya no lo tengo. Sigue, regresó con el colega de primer grado y yo cuando lo veo, él se acerca, le pregunto, hijo, ¿y cómo sigue tu tratamiento? ¿Mamá te hizo sacar radiografía? Nada, profesora. ¿Y cómo vas? Siempre me duele la cabeza, profesora. Y sí, yo sigo retrasado frente a mis compañeros, no llego al nivel. Eso a mí me duele el corazón eterno, porque digo, la madre, cuando la he visto, quiero hablarle y se perdió, se perdió. Parece que ella sospechara que yo nuevamente la voy a molestar para decirle cómo va su tratamiento de su pequeño. Entonces, ¿qué puedes tú hacer como maestra ya? Eso es doloroso. Y la señora vive con su esposo. Son parejas que viven con... O sea, ¿qué esperan? ¿Qué esperan, Dios? Por eso es preocupante. Ya más allá como docente, ya no puedes más hacer. Yo he hablado con el colega, le he pedido que siga porque él la tiene a la mano, pero me dice que no llega ni a las reuniones. Es una mamá que, como él mismo dice, tendría que ir a su casa, sentarme con ella, hablar con ella, pero ya son casos que están fuera ya de tu labor, ¿no? Pero sí es preocupante, ¿no? Es preocupante cuando los hijos los vamos dejando y el niño todavía es niño, pues, porque están en cuarto grado. Es para seguir haciendo algo por él, pero esos son casos reales dentro de la labor. Así también tenemos, por ejemplo, casos que yo ya de mi aula detecté el año pasado, cuando tuve primer grado, y a la mamá le pedía que me ayude porque teníamos que estar comprometidos para sacar adelante a su niño. Su niño es muy inteligente. ¿Y qué sucedía?
su comportamiento, sus reacciones. Hoy en día el niño recibe terapia, ayuda de un psiquiatra, medicamentos, el niño está en tratamiento, la madre se preocupa, está constantemente en sus tratamientos. Y qué lindo, eso es, para mí es gratificante porque lo veo a mi niño que cada día supera su problema. Y eso es lo que la señora se ha comprometido conmigo de tal forma que estamos ahí batallando. Vamos de la mano con el trabajo de su pequeño. Y eso es bonito. Eso hagamos, auxiliares. Ayudemos a que el maestro se comprometa con el padre, ayude de la mano, saquemos adelante a los chicos, hagamos algo. Eso te da una satisfacción enorme, ¿no? Una satisfacción enorme, porque para eso hemos escogido esta carrera, ¿no? Bueno, amigos, yo creo que ya espero no haberlos cansado. Hemos terminado con esta noche, tercer módulo de esta linda ponencia dentro del diplomado. Les doy muchas gracias por haberme escuchado y esperamos retornar en el cuarto módulo, que ya vamos avanzando, nos va quedando menos, para vernos la próxima semana, próximo lunes. Quedamos amigos. Buenas noches.